Bueno, muchas gracias a todos por venir, sobre todo a María, a Silvia y a Carmen, que han organizado este evento. Y un poquito ahora pues vamos a arrancar viendo ese revisionismo histórico, en este caso científico, que nos plantea dudas, ¿no? En base a lo que vamos conociendo de este mundo que nos envuelve, que le llamamos naturaleza, y donde al final recae la evidencia última de todas las teorías y hay que demostrarlas. Así que vamos allá un poquito con el power que hemos preparado para hoy. Pues venga, vamos allá. Vamos a empezar con un marco teórico de la mano de nuestro compañero sociólogo, que hoy no puedo estar aquí, pero nos ha pasado un videíto, así que vamos a arrancar con él para que nos pueda dar contexto. ¿Otra vez quilombo con el audio? No permitamos una cosa así nuevamente, que ya no hay chistes para zafarlo. A ver. Ya no es Bill Gates. ¿Qué nos queda? Podemos repetir. Él siempre está. Buenas a todos, soy Rafael Currao de Sociología Mitológica, licenciado en Sociología, hace más de 4 años que estoy en el movimiento Tierra Plana. Quería saludarlos y agradecerle a la organización del encuentro Tierra Plana en Menorca, sobre todo a María, Silvia y a Carmen, que me han tenido en cuenta para participar en la misma. Iba a estar presencialmente, pero bueno, se complicó y no pudo ser, pero no quería dejar de estar en esta oportunidad de esta manera, estando con ustedes en espíritu y disfrutando con ustedes. Y bueno, un poquito lo que les iba a hablar de forma presencial, lo hago de esta manera resumido, es que nos hagamos cargo de ese salto cualitativo que entre todos estamos llevando a cabo, sobre todo a partir de una claridad conceptual que cada uno de los que formamos parte de este movimiento ha ido nutriendo al mismo con sus diferentes estilos, con sus diferentes enfoques, con sus diferentes disciplinas, y realmente nos estamos acercando a lo que yo llamo una cosmovisión, es decir, una manera de ver el universo mucho más compleja, diferente, por suerte, de la cosmovisión con la que compartimos mundo, de la cosmovisión heliocéntrica, que está conformada por una moral absolutamente materialista, donde no se contemplan cuestiones trascendentes, ni mucho menos cosas que tengan que ver con el honor, con la valentía, con la voluntad, con la justicia. Así que súper orgulloso de formar parte de este movimiento. Y bueno, no quería dejar de formar parte y de volver a agradecer a todos por este esfuerzo que están haciendo tan grande, que es muy importante para todos los que queremos mucho este movimiento. Y por otro lado, también resaltar que cuando nosotros desde el movimiento Tierra Plana empezamos a aclarar las cuestiones conceptuales y empezamos a pedir del otro lado rigurosidad. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar ninguna premisa, ningún argumento que se precie, que se jacte de científico, pero que tenga tintes o bien religiosos o bien quizá políticos. Es decir, nosotros no vamos a aceptar la llegada de la Luna por el simple hecho de que una institución política lo diga, porque eso sería aceptar un mandato político y no contemplar un argumento científico. Recordemos que el método científico es un método que en su génesis tiene la semilla de que no le permite llegar a verdades absolutas. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza en base a refutaciones. De hecho, por algo se dice que un argumento científico tiene que ser falsable. Si un argumento científico no es falsable, entonces ya estamos hablando de un dogma o una verdad. Y como la verdad de la ciencia es una verdad temporaria, por definición no es verdad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con individuos o sujetos que nos interpelan, desde este lugar ya empezamos a pedir cierta rigurosidad y a saber diferenciar. Si del otro lado nos estamos encontrando con un argumento científico, recordemos que debe ser verificable, repetible, observable y, sobre todo, refutable, o bien nos estamos acercando a un planteo que tiene voluntad de ser científico, pero que en realidad está tenido por cuestiones políticas y religiosas, ¿sí? Así que, bueno, les deseo lo mejor para este encuentro, disfruten mucho, disfrútense entre ustedes y sobre todo también en las reuniones post-encuentro que suelen ser también muy nutritivas, donde se generan esos lazos de individuos que realmente están buscando una moral nueva, mejor, cooperativa, y les mando un abrazo muy grande y lo mejor desde acá, desde Argentina.
Un abrazo para Rafa también. Lástima que no haya podido venir, pero aquí también está con nosotros de alguna manera. Lástima la economía argentina, decís vos, ¿no? Porque vale aclarar que muchos de los que estamos aquí nos hemos costeado nuestros pasajes, porque se dicen muchas cosas ahí afuera, y el hecho de que Rafa no pueda estar aquí con nosotros es porque él no se pudo autocostear su pasaje. Así que simplemente para aclararlo. Perfecto. Estará en próximas ocasiones, de bien seguro. Bueno, arrancamos un poquito con una pregunta, ¿no? Utilizando un poco también la mayéutica esa de los antiguos griegos. Si puede ser nuestro mundo una tierra plana y no esférica, como nos han hecho creer y nos han vendido de bien niños. Entonces, partiendo de esa pregunta, tenemos a un físico, teórico y divulgador científico, como es Andrei Gomberov, muy conocido, que él lo vamos a utilizar como referencia de la oficialidad para que vean de dónde partimos, ¿no? Porque nuestros sentidos, evidentemente, lo que nos dicen es lo que vemos. Y él partía en esta charla, que la vamos a poner rápidamente, para contextualizar. A ver si es que estamos tan locos o no a la vista de todos nuestros sentidos. Entonces yo quiero hablarles un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho, es una total locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. De todos aquellos científicos o sobre todo divulgadores a lo mejor o gente que hace entrevistas que dicen que a nivel del mar se puede ver la Tierra esférica. Entonces, aquí ya te está dando un argumento alguien de la academia que está diciendo absolutamente lo contrario. Simplemente es para que reflexionen aquellos que van diciendo este tipo de cosas. Entonces, la pregunta es también, ¿tenemos el derecho a dudar y a cuestionar? No, que aquí nunca hemos querido convencer a nadie, jamás. Simplemente hacemos uso de esa duda y de cuestionamiento, ¿no? Como decía antes también Guillermo, creo que era, la libertad de pensamiento recogido como derecho fundamental a la expresión, a la información, y más allá que no se cumple porque se nos censura, más allá también de que se burla y criminaliza a quien disiente y cuestiona esto y otras cosas, ¿no? Además que nos tachan de anticientíficos cuando es todo lo contrario. Intentamos siempre aplicar el método científico. Pero bueno, el tema también, un poquito, sabemos que nos mienten en todo, entonces, pues, ¿por qué no lo van a estar haciendo en este cientificismo que llamamos? Y recordar, para contextualizar, que todos venimos del mismo sistema educativo y cada vez se suma más gente a esto y hay todo tipo de profesionales, como decía antes María, desde pilotos de avión, arquitectos, geomensores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también es utilizar esa tecnología que hoy, antes no, pero hoy sí que tenemos prácticamente todos a nuestro alcance para poder poner en jaque y utilizarla a nuestro favor para poder experimentar. Se pusieron un poquito nerviosos ya hace unos años y curioso, simplemente lo vamos a poner unos segundos, cómo podemos encontrar a presidentes de gobierno, de Estados Unidos en este caso, hablando, pero aquí en España también Zapatero burlándose, e incluso Pedro Sánchez, el que está ahora en la cabeza. Pero bueno, vamos a ver un poquito, porque es llamativo, ¿no? Que este tipo de gente, de presidentes, hablen así y se empiezan a hablar de la Tierra plana. ¿Por qué será? Tell you something. They must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Let me just underscore, you don't need to be a scientist to know that the Earth is round. The current members of the Flat Earth Society in Congress. People at high levels of aspiration. Bueno, pues ahí teníamos un poquito, ¿no? Llamativo. Vale la aclaración, no pertenecemos a la sociedad de la Tierra plana. Porque ahí también hay un guiño diciendo Barack Obama, desviando la atención no al terraplanismo independiente, sino al de la sociedad inglesa de la Tierra plana. Así que eso también que quede claro. Claro. Y después de los presidentes, pues fueron un poquito más allá, ¿no? Ciertos científicos académicos, como fue María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencias Exactas, cuando dijo que, ahora lo vamos a escuchar, que había que matar esa magia que ocurre entre todos aquellos que creen que la Tierra es plana. Un poquito es matar esa magia de aquellos que van entendiendo el mundo de otra manera, obviamente que especificado en este tema cosmológico o de la Tierra en concreto, pero que todos un poquito podemos experimentar en nuestra vida, ¿no? Vamos a escuchar sus palabras. Ni siquiera sabemos. Y la educación para ello es muy importante, porque esta es la única forma de suprimir o matar
toda la magia que ocurre, aquellos que creen en la tierra plana o cosas como eso. Claro, porque nos juntamos y pensamos distintos a los de la academia. Y a partir de ahí, pero ojo, pensamos distintos en base a observaciones que ahora iremos viendo, ¿no? Pero tienen miedo, tienen pánico a que, como decía Antares, salgan peoncitos de su hoja de ruta y puedan generar personas librepensantes. Exacto. Y cada vez les preocupa más y se ve clarísimamente, ¿no? Sobre todo con el adoctrinamiento que hacen a los niños en las escuelas. Unas escuelas que les baja línea la UNESCO, acuérdense que es la Academia, la Organización Mundial para la Educación Científica y Cultural, ¿no? Y que se encarga de educar y llevar la cultura a todo el mundo, bajando esa línea. Simplemente para poner en contexto, una UNESCO fundada por Julian Huxley, un eugenista, búsquenlo, como tantos otros que habían y siguen habiendo. El hermano, por cierto, de Aldous Huxley, que escribió Un mundo feliz, también de la Sociedad Fabiana, con vínculos a ella. Y además el abuelo de la Royal Society, que también le llamaban el bulldog de Darwin, por apoyar todas esas ideas de que venimos del mono, etcétera, etcétera. Entonces, interesante saber quién funda la UNESCO, porque al final es la que nos ha adoctrinado a todos nosotros y la que sigue haciéndolo con nuestros hijos, cada vez con más crudeza. Recuerden también, por poner un ejemplo, la frase famosa de Vladimir Lenin cuando decía: dame solo a una generación de jóvenes y transformaré el mundo. Qué bien saben cómo adoctrinar a los jóvenes. Y si no, un ejemplo que encontramos ahora mismo, que han empezado nuevamente el colegio, los niños, hablándoles de negacionismo y diciéndoles que, aunque pareciera increíble, hay quienes creen que la Tierra es plana, ¿no? O que el ser humano nunca ha llegado a la Luna. Hablando también de que son negacionistas los que niegan la esfericidad de la Tierra y la seguridad de esos pinchazos también, del cambio de calor también. Todo esto que decimos con palabras, intentamos modificarlas, es porque hay censura en España. Hay censura en España y muchísima. Están callando no solo a este colectivo, sino a muchísimos otros. Con los fiscales que no hacen su faena como deberían hacerla, ¿no? Exacto. Y condenar este tipo de actos. A pesar actos. de que son derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en los derechos humanos. ¿Y todo esto por qué? Porque saben que los niños son el eslabón más débil y es ante los que tienen que actuar para luego ejercer más presión y que les salgan mejor lo que tienen pensado para el futuro. A los niños estaba el famoso caso de la Universidad de Illinois, cuando se les preguntaron, hicieron un estudio sobre la forma de la Tierra, cómo veían los niños la Tierra y el Sol y la Luna. Y evidentemente los niños, en su inmensa mayoría, la respuesta fue que son el Sol, la Luna y las estrellas los que se mueven, porque nosotros estamos bien quietos. Claro que después nos dicen que los sentidos nos engañan, pero como iremos viendo ahora también a lo largo de esta presentación, los sentidos no nos engañan. Lo que pasa es que tenemos que saber interpretar los sentidos, que no son nuestros órganos a través de los cuales podemos entender la vida. Y al final de cuentas, después de este estudio, lo que hicieron fue bajar la línea a niños más pequeños, sobre todo el modelo heliocéntrico. Contra antes programas, menos preguntas se van a hacer un poquito. Se sigue haciendo, de hecho, este estudio se sigue repitiendo ahí, no solamente en Estados Unidos, sino también diría que en España y en todas las partes del mundo. Exacto, es increíble que los niños no saben qué distancia hay de casa a la escuela, pero ya saben la distancia que hay supuestamente de la Tierra al Sol, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dicen todo. No saben ni lo que son los metros ni los kilómetros y les venden ya años luz prácticamente. El modelo heliocéntrico, para ponerlo rápidamente en contexto, creado, inventado por los mismos de siempre, por la Iglesia católica y más concretamente por los jesuitas. Tienen por allí prácticamente toda la retahíla y muchos más que hay, desde Galileo Galilei, Maximilian Schell, Kepler, con Newton, con Kirchner, con Copérnico, incluso Georges Lemaitre, aquí lo tenemos en la esquina derecha abajo, un cura belga, que este fue el que se inventó la idea del Big Bang. Sí, un poquito además con Galileo, que nunca nos cuentan esta versión, ¿no? De que era realmente el líder de la escuela o academia pontificia de la ciencia, obviamente que estaba financiado por el Papa, pero eso te cuentan una versión de la historia como que fue condenado cuando realmente te pones a revisarla y no fue tan así, ¿no? Hasta el propio ABC salía la nota, ¿no? Que el Papa no firmó la condena de Galileo, eso fue por herejía, pero no concretamente porque él dijera realmente que la Tierra era una esfera y se puso a rodar. Y con respecto a Georges Lemaitre, con el Big Bang, literalmente lo tomó, su idea primogenia lo toma del libro Eureka de Edgar Allan Poe. De ahí sale la idea del átomo primigenio y que todo proviene de una singularidad, etcétera, ¿no? Siempre la ciencia ficción está al servicio de la estética de la ciencia y transformada, ¿no? En adoctrinamiento. Y lo peor, que lo venden y lo educan y adoctrinan como una verdad única, pues sin darte la oportunidad ni siquiera a dudar de todo ello. Ya decía el propio
Bertrand Russell, ¿no?, que era un filósofo, que creo que la educación en una sociedad científica puede concebirse por análoga con la educación que dan los jesuitas. Los jesuitas proporcionan una clase de educación a los niños que han de ser hombres corrientes en el mundo y otra distinta a aquellos que han de llegar a ser miembros de la Compañía de Jesús. Obviamente que creando instituciones, ya no solo políticas ni económicas, sino también este tipo de asociaciones, ¿no?, de ideas que te las bajan, pues tú tienes al final los programas establecidos dentro de la gente y además por clases sociales de lo que ellos consideran que tienes que hacer como esclavo o como élite que controla. Exacto. Y bueno, aquí tienen a Guy Colson-Magno también, uno de los directores de astronómicos del Vaticano. Le gusta que le digan el sol magnánimo. El sol magnánimo, que sí. se entienda en español. Nada, y decía esto, entre otras cosas, en una entrevista que le hacía. But I'm a fanatic about my science. And what people have to remember is that science came from the church. What people have to remember is that science came from the church. Siempre lo ha sido y mientras dominen esta gentuza siempre lo va a seguir haciendo. Y añade, fue inventada en la Edad Media. Porque eso es otra cosa, ¿no? Otra cuestión. Nadie camina por el mundo y ve ciencia. Y acá vemos también cómo se crearon un montón de mitos para hacernos creer que la ciencia vino de algún modo a reemplazar todo aquello que estaba gobernando nuestras mentes, que era la religión. Esta investigación lo que nos revela es que realmente detrás están los mismos, con el mismo fractal, y esa es la parte importante. Bueno, para avanzar, la presentación de hoy, puesto el contexto educativo adoctrinador que todos hemos vivido, desde la cuna hasta el cajón prácticamente que nos vamos, cuando desencarnamos. Perdón, Dime. que no se malinterprete la palabra ciencia con la palabra physis o naturaleza. Una cosa es la ciencia, donde ellos intervienen en los fenómenos naturales y nos dan sus explicaciones, ¿sí? Cuando decimos ciencia estamos hablando de un método creado por el ser humano. Cuando hablamos de física, de physis, de naturaleza, bueno, es lo que ya está creado, que nosotros podemos participar, intervenir, interpretar, etcétera, etcétera. Claro, aquí el problema es que se han arrogado ellos mismos, ¿no?, del concepto de ciencia y entonces el resto como que no podemos aplicarla, pero obviamente que sí que hacemos ese ejercicio. Ahora lo iremos viendo. Bueno, para hacer la presentación, primero vamos a intentar desmontar con evidencias, pruebas empíricas, con ese método científico, vamos a intentar desmontar la esfericidad de la Tierra y su no movimiento, porque aquí son dos cosas, son dos paradigmas en los que nos han metido, ¿no? Entonces, y después de ver todo esto, al final vamos a presentar el modelo que para nosotros tiene mucha más coherencia y tiene también, pues, ante las evidencias que concurren, ¿no? Para empezar a desmontar la esfera, vamos a irnos al llamado, el experimento de Eratóstenes, que ya demostró antes de Cristo, en esas épocas, que la esfericidad de la Tierra era así y tenía sobre todo el radio de la Tierra, ¿no?, las medidas. Entonces, esto ya se encargaron en su día con Carl Sagan de decir que de Siena a Alejandría, por la sombra que había en el pozo de agua... Pero esto también es austero, ¿no? Esto, sí. Capaz que es brillante para ellos. El otro día en La Sexta dijeron que nosotros explicábamos la Tierra plana de forma austera, pues mira, prácticamente... Claro, un cartón. Un cartón. Bueno, ya saben, 800 kilómetros más o menos de Siena a Alejandría, en aquella época se medía por estadios, no sabemos cómo lo hicieron, si contando pasos a camello o con los soldados romanos, a saber, tampoco lo saben ellos. Pero el tema es que siempre nos ponen esto encima de la mesa, ¿no? Pues nada, vamos a intentar explicar rápidamente este experimento, porque se puede también explicar de otra manera. El tema es que ellos parten lo que se llama las falacias de petición de principio. Ellos parten de que la Tierra es esférica, que el Sol es muy grande y está muy lejos, entonces los rayos caen paralelos, algo que nuestra observación nos dice lo contrario. Sobre todo porque en nuestra observación podemos ver que el Sol es pequeño, más allá de que el que se quiera creer que está a 150 millones de kilómetros, pero sobre todo que los rayos no caen paralelos, caen como divergentes. Entonces, bueno, el experimento de Eratóstenes, que siempre dicen que lo expliquemos, etcétera, etcétera, de otra manera, es muy fácil de explicar en ese sentido. Los rayos, si caen paralelos y tú partes de la base de que la Tierra es esférica, sí, te va a dar las medidas del rayo de la Tierra, pero si tú partes de que el Sol es local, mucho más cercano, y que los rayos caen divergentes, que es como los vemos, te va a dar, puedes hacer también otro cálculo, que el Sol está a 5.000, 6.000 kilómetros arriba nuestro. Además de que tendríamos que tener también otras condiciones que luego las veremos, como la refracción atmosférica, etcétera, etcétera. Pero me refiero que el experimento es lo que le preguntas al experimento y de las premisas que tú partes. Entonces, esta gente utiliza falacias para decir que el experimento de Eratóstenes ya se sabe desde antaño que la Tierra es esférica. Por el mismo razonamiento, según Eratóstenes, esta mesa, que todos sabemos que es plana,
sería una esfera, y todos sabemos que es plana. ¿Por qué? Porque se crean las sombras también, porque la luz focal está mucho más cercana. Lo que no entiendo es por qué tardaron tanto los españoles en cruzar América, si ya Eratóstenes les había dicho que no había ningún borde, ¿no? Además. Entonces, pues gente como esta, que va de astrónomos por la vida, que no se ha mirado nada, bueno, además, esto es muy interesante. Lo pondremos varias veces hoy en la presentación. Que les encanta llamar la atención. No aportan ninguna prueba cuantitativa de su teoría, de sus ideas, es que no son ni teorías. Y además son incapaces de promover un experimento que demuestre que realmente la Tierra es plana. Es que es estúpido. Yo insisto, que expliquen el experimento de Eratóstenes de hace 2000 años y entonces hablar. Bueno, podemos hablar con él. Podemos hablar ya porque lo hemos explicado de otro punto de vista, explicando el experimento, preguntando otra cosa y partiendo de otras premisas. Pero bueno, seguro... En fin, ya lo veremos algún día este hombre si quiere. Entonces, vamos a seguir poniendo a prueba la curvatura terrestre, ¿vale? Vamos a hacer eso que nos pedía también, aparte de lo de Eratóstenes, a enseñar pruebas físicas empíricas. La primera es la física de fluidos, obviamente. O sea, el agua siempre busca su nivel, ya sea en un vaso de agua, en una piscina, en un lago o en una cantidad de agua en el mar o en el océano. Y como decía Guillermo Gutantes, que le pregunten a un albañil el tema de cómo hace el nivel con la manguera. ¿A qué distancia deja de ser cierto el tema del nivel del agua en la manguera? La física de fluidos, bueno, esto que nos explican aquí, lo de abajo, o sea, no pueden, el modelo oficial esférico, con el agua pegada al exterior de su contenedor esférico, es irrepetible. No pueden demostrarlo a ninguna escala ni con laboratorio. Entonces, para nosotros, hasta que no lo demuestren, y ellos ya sabemos que dicen que es por la gravedad, etcétera, etcétera, pero no pueden ni siquiera replicarlo a una escala menor, porque la física de fluidos actúa así. Todo el mundo lo sabe, desde pequeños. Por mucho que nos quieran hacer, los sentidos nos engañan. Bueno, los sentidos no, es la experimentación directa lo que nosotros podemos ver. Cuando navegamos sobre un plano, evidentemente, y con el nivel del agua siempre recto. ¿A qué cantidad de agua necesitamos para que se deje de cumplir eso? ¿A qué cantidad de agua inmensa se empieza a curvar? Bueno, como siempre, seguimos esperando, pero las pruebas físicas que nosotros disponemos nos dicen todo lo contrario. Igual que nos dice todo lo contrario, por poner también un ejemplo, las llamadas llanuras abisales, que son planos abisales, porque en el fondo del mar la corteza no se va curvando tampoco. Aquí hay un profesor de universidad que también se lo explica a sus alumnos. El plano del abismo, con un grosor de 5 kilómetros, dice. Incluso habla de miles de kilómetros planos, no curvan. Bueno, un famoso también, seguro que lo han visto muchos de ustedes, Mac DeGruy, el camarógrafo de James Cameron, cuando con un batiscazo llegó al fondo y ahí nos explicaba también que él rebotaba. Aquí lo podemos ver un momentito cuando estaba él explicándolo. Sí, era como que estaba debajo del mar a 10 kilómetros de profundidad y encontró él un lago con una agua mucho más densa, ¿no? Entonces intentaba penetrar, pero lo rechazaba. Entonces rebotaban. Él lo explica así. Las imágenes, la verdad, es que no son únicas. Hay más documentos sobre este tipo. Pero es curioso, ¿no? Intentar conocer dónde vivimos y, sobre todo, en esa profundidad, qué efectos físicos se dan con el agua. ¿Y por qué traigo esto? Porque ya que hablamos también de la esfera, del radio, que supuestamente nos quieren hacer creer el experimento de Eratóstenes, que era lo que se midió, y ya que estamos hablando también de la esfera en cuanto a la profundidad, que en esas fosas eran, igual que las Marianas, unos 10 kilómetros de profundidad, pues en esa esfera, ¿cuánto creen ustedes que han perforado empíricamente? El supuesto radio de la Tierra con Eratóstenes te daba los 6.300 kilómetros hasta el centro. Claro, es que salimos muchas veces, ¿no?, de los institutos, de la academia, y pensamos que está todo descubierto. Y luego hacemos un revisionismo histórico, como es el ejemplo este, ¿no?, de a ver hasta dónde se ha perforado la Tierra. Y te das cuenta que se han perforado 12 kilómetros. Bueno, de primera me hubiera gustado que me lo hubieras explicado en el colegio, al menos para partir de mi propia experimentación, ¿no?, para hacerme yo mis cuestionamientos. Pero estos datos cuestan de que lleguen al público en general, como somos nosotros, pero claro, te das de bruces cuando hacen ese revisionismo y presuntamente allí en el Pozo Kola, en Rusia, por ejemplo, se rompían todas las máquinas para perforar más profundo. Es increíble porque en la rueda de prensa de los rusos decían no entendemos nada,
¿no? Él decía, lo más importante se demostró que no sabemos nada acerca de la corteza continental, porque presuntamente tenía que ser todo más caliente y todo lo contrario, era más frío. Presuntamente todo tenía que estar como mezclado, los estratos, y justo lo contrario, estaban todos muy bien definidos. Entonces, la gente que se ha tirado a la investigación de nuestro mundo físico se ha encontrado con problemas y sobre todo con unos límites. Entonces, ya sabemos que ellos lo intentan salvar, ¿no? Con que hay sondas P, sondas S, que van en más profundo, pero la realidad es que si tú no sabes los materiales de los cuales están más allá de esos 12 kilómetros, porque físicamente no has podido constatar que eso exista o la densidad de los mismos, entonces tú estás haciendo elucubraciones, que es siempre lo que hacen. Y nos tenemos que creer no solo el radio de la esfera, sino que nos tenemos que creer que saben lo que pesa la Tierra, nos tenemos que creer que saben cuál es el baricentro de la Tierra, cuando está lleno de masas distintas, de capas. Bueno, nos tenemos que creer lo que quieran ellos que nos creamos, porque luego hacen todas sus ecuaciones para cuadrar las otras con las que nos venden su modelo oficial. Entonces, dicho esto, seguimos poniendo a prueba la curvatura terrestre. Recuerden que hemos antes tocado el tema de la física de fluidos. Bueno, estamos esperando que nos demuestren que se puede curvar el agua pegada al exterior de su contenedor esférico. Ahora seguimos poniendo a prueba la curvatura con el horizonte recto y siempre a nivel de los ojos. Porque el horizonte, ya sea a nivel del mar o cuando se sube a una montaña de 2.000, 3.000 metros de altura, o cuando se tiran las cámaras con globos de altitud que llegan hasta 36 o 40 kilómetros de altura, el horizonte siempre se sigue viendo recto y a nivel de los ojos. Las dos cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque en una esfera, aquí tenemos una simulación, si la Tierra fuera una esfera, con las medidas que nos dicen inclusive, a partir de los 15, 20 kilómetros de altura, la esfera se tendría que ir, el horizonte nuestro horizonte que vemos visual se tendría que ir quedando por debajo de los ojos. En cambio, eso no ocurre. Pero no ocurre porque lo digamos nosotros. No ocurre porque se han tirado cámaras en globos que llegan hasta los 34 y hasta con los 40 kilómetros algunas veces, y el horizonte no solo se ve recto, sino que sigue estando a la altura de nuestros ojos. Entonces, con las medidas oficiales de la esfera, para nosotros esto no puede ocurrir. La esfera se les cae, no puede durar más. A mí estas imágenes, la primera vez que las vi, sinceramente, me impactaron. Pero, como esta, hay muchísimas cámaras lanzadas. Eso sí, no le pongan un ojo de pez, que es la trampa que siempre hacen, que eso curva hasta el suelo de este cine. Entonces, y también, para concretar un poquito, tampoco hay que confundir a veces, porque hay que saber cómo funciona también nuestros ojos, la resolución angular, que ahora iremos viendo, y cómo actúa la luz. Porque a veces puede parecer cierta circularidad o esfericidad cuando incide la luz sobre un punto, y se ven que los bordes podrían quedar un poquito por debajo, pero insisto, es como también hay que estudiar cómo incide la luz sobre los objetos, y esto tiene que ver sobre un plano, porque la luz se concreta en un punto, en un mismo punto. Sí, además porque todos los objetos ópticos, ya sean nuestros ojos o las cámaras, tienen una relación convexa. Entonces la luz tarda mucho más, como podemos ver en este gráfico, en llegar a los extremos, y ahí te da un poquito de circularidad, pero no hay que confundirla con esfericidad, porque al final, si no diríamos, mucha gente dice, no, yo miro al mar y veo que por los lados hay una caída. Bueno, entonces, ¿qué vives? En un cilindro, porque la caída también se te debería de dar por delante, ¿no? No solo por esta circularidad lateral que forma parte de tu vista. Es como cuando estamos, pongo este dibujito, pero para que lo entiendan, cuando estamos, sobre todo, en alta mar, podemos ver que el horizonte sigue siendo recto, pero nosotros podemos ver un círculo si giramos toda la cabeza, pero eso es por cómo ven nuestros ojos, así observan. Que de alta no tiene nada, pues está siempre a nivel, ¿no? Igualmente. Además. Así que bueno, vamos ahora también con las observaciones a larga distancia que se han hecho. Son muchísimas, no tenemos mucho tiempo, pero las vamos a poner, porque si las medidas son unas, se tienen que cumplir. Sí, tira para atrás, porque la lámina esta nos da a reflexionar, ¿no? Como siempre dice Rafa Currao, poniendo a prueba la curvatura terrestre. Porque solo que tengamos un caso de un cisne negro que se llama, ya tira por abajo todo lo que se ha ido creando. Porque solo que haya una falsabilidad del modelo que se nos ha impuesto, hay que replantearse las cosas, que es lo que venimos a hacer todos nosotros, y como he dicho al principio, en base a las observaciones de la naturaleza, que es el juez último. Entonces, hay cisnes negros, vamos a verlos, y a partir de aquí lo que exigimos ya a día de hoy es que desde la oficialidad empiecen a dar respuestas a todo ello. Exacto.
Nos dice la propia geometría esférica, con las medidas de la Tierra que nos han vendido, que a 10 kilómetros de altura, esto es de una página oficial. Lo tiene aquí subrayado en rojo. Exacto. Se tendría que ver como mucho en esa tangente que ha explicado Guillermo But antes, 357 kilómetros de distancia. A partir de ahí... El horizonte debería quedar allí, a esa distancia. Entonces tenemos el famoso caso también, entre otros, que ahora veremos, de J. Toland. Si lo quieres explicar tú, ir un poco rápidamente, pero se sube al avión. Un ingeniero norteamericano que se metió en este viaje ya por el 2017 y viene haciendo unas observaciones impresionantes. Lo único que hizo fue sumar un lente infrarrojo, algo que la ciencia o la academia oficial nunca tiene en cuenta. Se usa militarmente, de hecho, el infrarrojo. Y lo que ustedes están viendo ahí son picos montañosos que llegan hasta los 842 kilómetros de distancia. O sea, prácticamente triplica esa posibilidad geométrica de la esfera. Esa línea amarilla que se veía ahí era todo el recorrido que hace, y fíjense que esa línea amarilla iba pasando, ¿no?, esa curvatura varias veces. Lo más interesante es que más allá de esa montaña que él logra identificar, se sigue viendo horizonte más allá de la montaña, y obviamente hay una limitación. La limitación es angular en un principio. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con ese filtro infrarrojo limpia bastante lo que es la distorsión atmosférica, dada de que a su vez está 10 kilómetros, o sea, está como afuera de esa capa atmosférica que tenemos cuando hacemos observaciones en el mar o en lagos. La cuestión acá es que ha hecho no esta, sino muchísimas, y no cuadra. O sea, literalmente, estos son algo que puede realizar cualquier ser humano, porque te subís a un avión, agarrás una cámara, agarrás un teléfono, ponés el GPS, el Geoposition System, no Global Position System, para saber a dónde estás, para saber a dónde estás mirando. Aparte tenés la ruta de vuelo del propio avión comercial que te dice por dónde va a pasar, ponés una cámara en la ventanilla, la filmás y te sacás las dudas. Y esto, cuando hemos tenido con Dani Márquez el debate, la charla de café con la gata de Schrödinger y Quantum Fracture, se lo mostramos. Primero, no entendían cómo el ingeniero podía estar arriba del avión y sabiendo por dónde estaba viajando, lo cual, ¿viste? Contradice lo suyo. Claro, una cosa que decís, pero ¿cómo no vas a saber dónde estás viajando? Te lo dice la ruta de vuelo del avión, hay un mapita en el avión que te va marcando ahí en el asiento. Y después lo otro que no entendían era, te decían, bueno, pero es que de ahí no se puede ver la curvatura porque estás muy bajo. Y vos decís, bueno, de la playa tampoco se puede ver la curvatura, pero acá no es que se tenga que ver la curvatura, acá es que se está viendo objetos identificables 3 veces más de lo que la geometría curva permite. ¿Por qué la ciencia oficial o los divulgadores no hacen este tipo de observaciones y se quedan con la del barquito? Y sobre todo, Iru, ¿por qué no vienen a dar respuesta a ello, ¿no? Que al final es lo que estamos exigiendo. Exacto. Bueno, aquí, recuerden, solo se podrían ver los 357, tendría que estar allí el horizonte, y llega a más de 800 y 900 kilómetros. Otro caso muy famoso y muy controversial para ellos, que tampoco van a salir a explicar, evidentemente, otro cisne negro, son estas petroleras, que la imagen, la fotografía y vídeo que hay, que está en California, en las costas de California, que aquí, ustedes no sé si lo ven, yo tengo aquí preparada la línea, pero aquí detrás estaría el horizonte. Ahora lo vamos a ver mejor. Aquí detrás de ellas, detrás de la imagen que se ve. Esas petroleras están una a unos 10 kilómetros de distancia y otra a unos 15 kilómetros. Y el horizonte se ve detrás de ellas. El problema no es ver o no ver las petroleras, es que el horizonte está detrás de ellas. Con el agua, ¿no? Obviamente. Con el agua, evidentemente. Si ustedes hacen los cálculos en cualquier calculadora que tengan, hay muchísimas. Aquí, por ejemplo, está el ejemplo de a 0,91 metros, o sea, sí, a 1 metro prácticamente, sí, aquí. El horizonte geométrico debería estar a 3,4 kilómetros únicamente. Exacto. Es esa tangente desde tus ojos hasta el punto geométrico, que en este caso sería la esfera, y entonces tú ya no podrías ver más cosas por detrás. Pero está a más de 15 kilómetros, o sea, algo imposible. O sea, vuelven a ver 4 veces más de lo que podría observarse. Entonces son estas cosas que exigimos que vengan realmente de la academia a dar respuesta, ¿no?, a todas estas observaciones reales de la naturaleza, que como luego veremos intentan salvarlo un poquito con la luz, que se dobla, pero ya volveremos a explicar el tema en concreto. Todo eso lo explicamos, sí, que es más que interesante y necesario. Otro caso más que famoso también fue el de que cada año, 2 o 3 veces al año, captan la insólita vista de Mallorca desde Barcelona. Y dicen, aquí el jefe del Servicio Meteorológico de Cataluña, en condiciones normales no se podría ver debido a la curvatura de la Tierra. Ojo, entonces, cuidado. Ojo que viene Matute, y te la saca. Entonces, tenemos que
si nos ponemos a hacer los cálculos, más o menos, el observatorio Fabra, que es de donde toman prácticamente siempre las imágenes, está a 420 metros de altura. La distancia de observación, 206, póngale 200 kilómetros, da igual. El pico más alto de Mallorca, que es el Puigmayor, hoy ha venido aquí gente de Mallorca, está a 1445 metros. Prácticamente solo se podrían ver 65 metros, pónganle un poco más. Da igual, están las fotografías, están los vídeos, pero ¿cómo vamos a ver todo eso de Mallorca desde Barcelona a esa distancia con las medidas oficiales de la Tierra? ¿Qué nos dicen? Que es una ilusión, que lo que ustedes y nosotros estamos viendo es un espejismo que no es real, que está flotando en el cielo y nos lo tenemos que creer. Pero todo esto, luego lo veremos mejor, porque evidentemente ellos dicen que es por la refracción atmosférica, que hace elevar los objetos. La refracción atmosférica aquí no la negamos porque no solo no la negamos, sino que la estudiamos. Pero eso existe, la refracción atmosférica, como después veremos, sobre un plano. Lo que es imposible que algo que está aquí en los pies de Jordi míos, ustedes que están allí delante, se eleve por refracción atmosférica y se lo ponga a ustedes nivelado, perfecto, recto, para que lo puedan ver todo. Eso no ocurre cuando está oculto debajo. Y no está demostrado. Lo que ocurre es sobre un plano, porque si no, que hagan un experimento en un laboratorio y puedan replicar esas condiciones para que ocurran. Búsquenlo, si lo encuentran nos lo pasan. Nosotros lo seguimos buscando porque no está. Claro. Otro famoso, la imagen que se vio con Joshua Nowicki cuando hizo la fotografía en el lago de Michigan, que vio todo el skyline de Chicago, 83,6 kilómetros de distancia, a 548 metros, la cual debería incluso, o sea, no se debería ver ningún... Perdón, la curvatura sí. es la caída de curvatura es de 540... Respira un poquito, David. Sí. 548 ¿Sabes qué pasa? Que como es tan largo el power, sí, lo sé, no quiero que se queden cosas. Pero al menos... se va entendiendo, ¿no? Van entendiendo. O sea, acá el tema es, nos exigen pruebas, nos exigen observaciones. Cálculos. Y estamos nosotros tratamos de involucrar varios ejemplos. Por ejemplo, a 10 kilómetros de altura. Ese es mortal. Pero después nos vamos al nivel del mar, que era el de las plataformas petroleras. También es mortal. O sea, ya tenemos a 10 kilómetros, tuvimos a 30 kilómetros, tuvimos a 1 metro, a 30 centímetros del agua. Este fue un caso emblemático. ¿Por qué motivo? Porque más allá de que no hay manera de que eso se viera, o sea, el edificio más alto de Chicago no supera esa altura de la caída de curvatura. Y ahí se ven un montón. Esto es un timelapse, ahí se puede ver, ¿no?, cómo la refracción atmosférica sobre un plano obviamente va a tener una incidencia en la imagen final. Por eso ven que empiezan a aparecer lucecitas por allí atrás, a los costados y demás. El tema es que esto se viralizó y en el 2017 se hizo público en la televisión norteamericana. Para un segundito. Entonces el problema es que los meteorólogos salieron a decir que era un espejismo doble. ¿Que sucede en la vida real? Sí, pero tiene que estar en un plano. Este era un espejismo superior doble, o sea, el espejismo se invertía y se volvía a invertir, pero quedaba a la altura del horizonte. Eso sí que ya es una especie de adventure con dopamina, básicamente, ¿no? O sea, no se la cree ni Marvel. Aquí por el tiempo hemos traído pocos ejemplos, pero cada vez más, como hay más mecanismos ópticos... Pero volver un cachito para esa. El punto es que la acción de los terraplanistas fue tan fuerte, le enviaron tantos correos electrónicos a este meteorólogo, que tuvo que salir a decir la verdad. Dijo, bueno, yo me cavé mi propia tumba, hace un año atrás exactamente, presenté esta imagen y dije que había sido un espejismo superior. Bueno, en realidad no lo era. Era una cuestión semántica, dice el tipo. Un error semántico, era un lumin. Y ahí cambia todo. Porque si es un lumin y no es un espejismo superior, ni siquiera la palabra que estás utilizando hace alusión a algo que dentro de su modelo, el esférico, podría estar oculto y elevarse para que vos lo veas y le saques la foto para tu casa. Entonces, y quedó ahí. Es un lumin. No, es que la Tierra es plana. No es un lumin. Pasó de largo, entre comillas, pero que quede claro este concepto que decía David. No hay experimentación de que no un objeto que está 2 centímetros oculto por una geometría curva o geometría X. Estamos hablando, como el caso de Canigú, como el caso de Chicago, cientos de metros. Y aparece ahí. Eso, claro, ahora tenemos ese problema. Ellos tienen ese problema en el siglo XXI porque tenemos tecnología para utilizar que antes tenían ellos nada más. Exacto, Iru. Y hay miles y miles de casos, cada vez más gente coge las cámaras, se pone a hacer cálculos, además desde el academicismo, ¿no?, que la gente ha estudiado, y no da con los resultados de la naturaleza el mundo que nos dicen donde vivimos.
Exacto. Nosotros mismos fuimos con Antares, también nuestros compañeros, a Huesca, haciendo una observación a 7,12 kilómetros. Había muchísima refracción ese día, mucha calor, mucha evaporación de agua. Medios austeros, también. También medios Hay que austeros, dejarlo. sí, no, Pero ¿por qué no nos financia la sexta? Y vamos y hacemos una competencia, ¿no? Una propuesta para la sexta, que pongan un billetín. Lo que es interesante de observar también es que ellos cuentan con siglos de ventaja sobre nosotros, todo el presupuesto del mundo, y tienen algo que hacer, que es demostrarnos que realmente el modelo que nos presentan es correcto. No pueden hacerlo, acuden a situaciones y métodos indirectos. Hasta el día de hoy, por algo son teorías, no pueden comprobar la forma directa. Sin embargo, nosotros, con medios austeros, tenemos comprobaciones directas de que esa curvatura que a veces nos dicen que está un poquito más allá del barquito, es que no está. Y mira, ya que me sacas el barquito, vamos con la próxima. Y bueno. Me das pie. Centro. Entonces, otra pregunta, ¿no? ¿Solo por la geometría curva se explica los objetos cortados en el horizonte? Claro, y aquí está la gran diferencia, ¿no? ¿El horizonte es geométrico, como nos lo han dicho, o es óptico? Que ahí muchos artistas que pintan también pueden comprender, ¿no? Ahí lo que es el punto de fuga y sobre todo esa variabilidad dependiendo de la atmósfera que tú tengas que interactuar. Exacto. A día de hoy siguen diciendo que los mástiles de los barcos desaparecen antes que los cascos. Y eso es una prueba, un sumario de evidencias de que la Tierra Es es la esférica. primera, David. Es la primera. Sale en primer lugar, ¿no? Por algo el orden, ¿no? Y por algo también sale gente como esta en televisión diciendo... ¿Qué aplaudí, Gil? La de la Tierra a nuestros ojos existe, solo hay que ver alejarse un barco en el horizonte. ¿Qué es lo que primero que desaparece de un barco? El casco. Primero desaparece el casco, y eso es porque dejamos verlo por la curvatura, y después ya el mástil y todo eso dejamos de verlo. Si la... Pero te tienes que subir a 10 kilómetros para empezar a ver la curvatura. Pero cuando quiero, aquí a nivel de mar, yo ya puedo observarlo con el barquito. ¿Cuántos hay de barcos, no? Que con un buen objetivo vuelves a recuperar el barco. No es que te acerques, es que te meterías hasta en la cocina, como literalmente dicen, porque ahí lo que se llega a ver, o sea, no se ve más por el oleaje, pero es que lo llegas a ver entero. Obviamente, luego la resolución también te impide seguir viendo. Llega un punto que por un montón de condiciones atmosféricas, de refracción, es imposible, también te acaba desapareciendo, pero no como nos cuentan. Entonces, como decíamos, hoy tenemos tecnología también para refutar esto y sobre todo para tener en cuenta otros factores, como es el punto de fuga, como es la perspectiva, además de toda esa refracción atmosférica, etcétera, etcétera, como ven nuestros ojos. Hay un videito rápido también que puede mostrarles o darles una idea, ¿no? Cuando ponen aquí la cámara a nivel de la mesa, pone una simple moneda aquí y cuando lo va llevando para atrás, evidentemente también se va cortando un poquito, ¿no? Y esto, la mesa es curva. La mesa, no, esto habría que sumarle también un montón de otros. Es la mesa del living de Eratóstenes, maestro. También. Ahí festejaba Eratóstenes, la Saturnalia. Entonces, para seguir pues, investigando y comprendiendo cómo funciona toda esa fisis, también nos tenemos que ir a la atmósfera y hablar de la refracción. En la atmósfera está lleno de vapor de agua. Ellos, evidentemente, oficialmente te lo explican y es como lo podemos comprobar, ¿no? Claro, y hay que entender que al final tenemos como un domo propio de observación, porque estamos envueltos de ese agua atmosférica y eso ejerce como efecto de lupa, de 1000 maneras distintas, que obviamente que la ciencia sí que la intenta estudiarla, pero eso no hay que dejarlo de lado para nada, ¿no? Para saber cómo estamos viendo a través de ese medio. Entonces, ¿la refracción atmosférica puede crear espejismos y espejismos superiores? Sí, claro, evidentemente. Todos los podemos ver, a veces en la carretera, o a nivel del mar, o en salares, todo lo podemos ver, esa llamada fata morgana. Pero esto ocurre sobre un plano. No, y además tiene una propiedad que se puede ver en el cuadrado superior izquierdo, que es en el que no solamente puede producir eso que decía David, sino que puede producir la invisibilidad. ¿Sí? Eso son nanotubos de carbono que se le inyecta agua con distinta temperatura. Cuando la temperatura es justa, igual que la que tiene su ambiente, el índice de refracción se iguala y se transforma como si fuese invisible. Eso mismo, en el tema de los barcos, si pasás primero a ese, acá pueden ver un barco que desaparece, obviamente el mástil no se inclina, sí desaparece primero la parte de abajo, pero se termina fusionando con la propia atmósfera y termina desapareciendo de una manera como si estaría entrando en un portal de Adventure, básicamente, ¿ven? Y obviamente ahí ya no hay manera, con ese equipo tecnológico, con esa cámara que se está utilizando, ya no hay manera de volver a traerlo, porque ya la resolución angular es tan grande, se separó tanto, que ya no lo puedes ver más. Pero no es por curvatura, que no nos tomen el pelo. El punto acá es que ellos siempre hablan de que la única manera de explicar que esto desaparece es por la geometría curva.
Y nosotros lo que estamos tratando de decir es lo que decía Rafa. Tomémonos las cosas más serias y no podés decir en la ciencia, no podés decir la única manera. ¿Sí? Aquí vemos también un caso de un faro, ahí, si lo querías comentar, pero vamos. Bueno, algo que hoy está haciendo el grupo ARFLAT, en Chile estuvo Ale Tarcia la semana pasada, en Uruguay, tomó unas imágenes desde Colonia a Buenos Aires muy buenas. Se tiene que hacer en distintos días, porque obviamente vos podés llegar un día, te puede parecer que está súper claro, pero las condiciones de temperatura pueden hacer, como por ejemplo se está viendo ahí, que el faro, además de toda la base del faro, independientemente de la elevación del mar, desaparezca completamente. Y entonces vos vas ese día y si vos le haces esa pregunta al experimento, te va a decir, la Tierra es esférica porque no se ve la base de piedra donde está apoyado el faro. Pero vas otro día en donde el cielo parece ser igual, pero las condiciones de temperatura cambiaron, de presión atmosférica cambiaron, y lo ves perfectamente. Y eso no es un espejismo superior, ni tampoco es un espejismo. Ese es el objeto que vos estás viendo, que un militar, si quisiera, le dispara al faro y le pega al faro. No le está disparando un objetivo. Es una estupidez pensar que hay una refracción atmosférica que te eleva los objetos cuando tenemos tecnología militar que puede disparar a 200 kilómetros de distancia. ¿Qué le va a decir el capitán? No, es un espejismo, no le dispares, boludo. Totalmente. No, entonces, pero parece una joda, pero es así, ¿entendés? O sea, una locura. Que quede claro eso. Por eso también se utiliza radar, ¿no? Obviamente para confirmar el objetivo en casos militares. Bueno, ahí tenemos más ejemplos, perdona. Permitime hacer un comentario, porque muchos de Baleares aquí conocerán. Nosotros tenemos, desde Ibiza, tenemos esa vista de la costa de Deña. Muchos seguro la han visto. Gracias al papel que nos entregaron a la entrada con esas tabla de curvatura, todos tenemos a nuestra mano ver que hay cosas que no deberíamos observar. Y desde la costa de Ibiza, a nivel del mar, se puede observar la tierra de Deña, que si uno hace un cálculo de trigonometría esférica, partiéndose en los valores de radio que nos dan, eso tendría que estar escondido a más de 750 metros debajo de la curvatura del horizonte. Eso es observable por cualquiera de ustedes cuando quieran pasar por Cala d'Orte en Ibiza. No, por casa está cerrado. Porque estoy acá. Bueno, a ver si conseguimos esa imagen, esa fotografía. La prometo. Y haremos bien los cálculos para también la próxima charla la podremos mostrar. Prometida está. Entonces, es todo, como decimos, la idea es que todo esto, claro que ocurre y claro que se estudia por nosotros y por mucha gente, pero esto ocurre sobre un plano. Lo que nos venden oficialmente no está demostrado en ningún laboratorio ni con ninguna prueba científica. Estamos y seguimos esperándolo. Otro ejemplo también, casero, austero, hermano, austero. Sí, también que se puede hacer. Es muy... pero no lo hiciste vos, ¿eh? No. Esto lo hizo Rob Pero lo hemos Skiba, replicado en que casa le mandamos nosotros. un gran saludo donde Exacto. esté, en la dimensión que se encuentre, porque hizo muchísimo para la Tierra plana, falleció el año pasado. Nos dejó estos gráficos, ¿no? Que son muy educativos, creo que son muy fáciles de entender. En un mismo plano, en una silla, esto para Rocío, que entiende que todo se difumina por la curvatura, pero no, en un mismo plano, si intentamos con objetos como es un plástico especial recrear la atmósfera, simplemente en ese mismo plano, si el objeto lo echamos para atrás, las cosas decaen. Y no se achican. Y no tienen por qué achicarse. Dependiendo de la atmósfera, pues se achicará o no. Esas condiciones que son momentáneas. Sí. Y fijaros, porque también nos dicen, no, la única manera de que las nubes se iluminen por debajo es porque el sol ya se ha ido por debajo de la curvatura y le inciden los rayos por debajo a las nubes. Pues mira, en este experimento, que Rob Skiba hizo también, austero, pone aquí como una plaquita por encima, dibujando como si fuera una nube, ese objeto que es la luz lumínico, que sería el sol, lo va echando para atrás en el mismo plano y... Aquí se ven las nubes o el objeto en cuestión iluminado por debajo. O sea, siempre te dicen, la única manera, lo que decía Iru, no, la única manera no, vamos a estudiar realmente las cosas y qué otras posibilidades nos da la naturaleza. Exacto. Bueno, para continuar y para acabar esta primera parte, también hay que tener en cuenta, y mucho, cómo ven nuestros ojos, la llamada resolución angular, que aquí el profesor Walter Lewin, también que tiene un montón de charlas interesantísimas de la universidad colgadas en internet, aquí te lo explica, que siempre tenemos que lidiar con esa apertura de nuestro ojo, de cómo le entra la luz en la pupila, que en la noche evidentemente se dilata, pero esa luz nos va a permitirnos después ver el objeto y dice que siempre tenemos que lidiar con ella. Lo digo para apuntar otro tema, otro factor, no solo la perspectiva, el punto de fuga, sino también la difracción, la refracción. Hay un montón de cosas a tener en cuenta.
Walter Lewin dice que hasta Dios tiene que ese límite, ¿no?, óptico, tiene que lidiar con él. Y muy interesante porque al final también tienes que tener en cuenta la ley de Snell, ¿no?, la refracción de Rayleigh, que cuando Irul el otro día lo nombró en la televisión, como que le dolía al científico o al astrofísico de decir, no, tú no puedes utilizar esta ciencia, ¿no? La ciencia es de todos, no te la puedes adueñar, que es lo que hacen realmente, ¿no? Mira. Vos, maestro, la pueden dejar puesta la voz, ya la controlo yo. Les encanta llamar la atención. No aportan ninguna prueba cuantitativa de su teoría, de sus ideas, es que no son ni teorías. Y además son incapaces de promover un experimento que demuestre que realmente la Tierra es plana. Bueno. Es que ellos mismos quedan en evidencia. No, para la gloria suya y la de sus padres, que lo educaron así además. Como siempre decimos. Porque es que, como decía Iru también antes con el Canigó, esto es lo que nos dicen aquí, la imagen esta que está aquí puesta. Nos dicen que la montaña, por la refracción, se eleva y luego la fotografía, lo que estamos viendo es todo un espejismo y una ilusión fantástica de nosotros. Y eso sin demostración empírica en el laboratorio. Bueno, ya cada uno, nosotros como siempre, le decíamos al principio, no queremos convencer a nadie, siempre aportamos las investigaciones para el que le puedan servir en este campo y en tantos otros. Pero bueno, realmente, luego cuando las puestas de sol, por ejemplo, lo que podemos ver es lo que después realmente se puede observar, no lo que nos venden ellos. En fin, como lo decía al principio, el tema para poder dejar atrás el modelo que nos han impuesto, primero era la no esfericidad de la Tierra, creo que con todas las evidencias o pruebas empíricas pueden más que cuestionarlo ya, y la otra es el no movimiento, porque nos dicen que la Tierra como mínimo tiene 4, 5 o 6 movimientos ahora mismo. Más del de rotación, tiene el de traslación, el de precesión equinoccial, el de nutación, además de que estamos viajando junto con todas las estrellas del firmamento de nuestra galaxia dentro de otro universo con otras galaxias. Bueno, sí, es maravilloso viajar. Yo ya me mareo, yo me mareo de verdad. Pero me mareo, pero no del movimiento, sino de pensarlo. Entonces, y que últimamente sus velocidades han ido variando para arriba y para abajo y nadie se enteró. Claro. Eso es algo también que es bastante nuevo. Y el paralaje nunca cambia entre las estrellas. Eso también es una cosa interesante a tener en cuenta, porque si estuviéramos viajando a esas distancias enormes, ¿no? Las estrellas al final, que no es como, según ellos, que están ahí fijas, sino que cada una está a distancias diferentes. No están viajando con Tú nosotros. si te movieras, en cuanto a tu perspectiva, deberían de cambiar. La cola de Leo ya no estaría aquí abajo, sino tú si te has movido, vendrían las dos a cambiar, ¿no?, su paralaje entre sí. Y eso no ocurre nunca. Es más, tenemos desde los egipcios como mínimo, o más antiguos los sumerios, que las constelaciones están ahí con los mismos dibujitos que ahora podemos observar. Bueno, pues seguimos. Visto lo de la no esfericidad, pasamos al no movimiento, porque también uno cuando entra en esta investigación, bueno, vamos a ver si hay algún experimento científico que demuestre que la Tierra se está moviendo. Esto, ¿no?, es como los 12 kilómetros que se ha perforado de la Tierra. Hombre, pues no me lo habías planteado que solo había esa profundidad. Pues ahora vamos a ver qué experimentos han determinado que hay movimiento en la Tierra. Pues mira, mi hermano, todos los que han intentado han fallado. Hostia. ¿Vale? Desde Michelson con Morley, desde Michelson con Gale, la falla de Airy, que encima la llamaron falla porque falló, Trutón Noble, hay un montón, un montón. Claro que esos experimentos, lo que se conocía antes y se tenía claro, era que existía el éter y la luz iba por ese medio, y ahora veremos cómo también, rápidamente lo vamos a explicar porque no tenemos tiempo para entrar más en detalles, pero es ese famoso experimento de Michelson-Morley, ¿no?, con un haz de luz, que si supuestamente la luz viaja, pongámosle a 300, y disparamos para allí, si luego disparamos para allí o en otra dirección, tenemos que ver que el resultado es una velocidad distinta de la luz, porque si la Tierra se está rotando, ya solo rotando, si le sumamos todas las otras velocidades y movimientos, todavía más. Pero bueno, solo con la rotación debería darnos resultados distintos. Pues el experimento lo hicieron de día, de noche, en primavera, en otoño, en verano, siempre les daba lo mismo. Entonces, para poder salvar ese experimento, que tuvo que venir el amigo, cargarse al éter y decir encima que la luz siempre es constante, depende del observador, la velocidad que la va a poder medir, y además que la luz, como siempre dice Jordi, tiene un problema de género, porque a veces es partícula y a veces es onda, ¿no? Porque si se entiende que todo necesita de un medio para poder trasladarse y viajar, que ese medio era el éter, igual que cuando tiramos una piedra en el agua, que es el medio del agua, se expanden las ondas, pues en este caso ellos tenían claro que había el éter, lo que hacen es cargárselo y dicen, no, sí que se puede trasladar la luz, aunque no sea onda, porque a veces es partícula. Y de ahí el experimento de la doble rendija, etc. Ese famoso experimento de Michelson-Morley... Claro, hasta el propio Fernand Corbet, ¿no?, decía que o bien había salido mal porque que el aparato estuviera mal concebido,
2, que el experimento hubiera sido mal interpretado. 3, ¿qué ha podido pasar? Que el corrimiento fuera inferior a lo que podía medir el aparato. O 4, que la Tierra no se mueve. Aparte, vale destacar que ellos lo que estaban buscando era un patrón de interferencia, ¿no? En esta cuestión de lanzar un haz de luz a contramano y a favor, ¿no? Como si el éter fuese un río. Obviamente el que va a favor del río viaja más rápido que el que va en contra. Entonces ellos lo que buscaban como resultado final era un patrón de interferencia en donde se veía como llegaba primero un haz de luz y después el otro. Entonces, ¿no? Obviamente eso no sucedió, siempre estaba el mismo patrón de luz. El de mismo ahí resultado. volvemos a lo mismo que Eratóstenes. El tema es las premisas. Ellos ya asumían que la Tierra era una esfera. Ellos ya asumían que tenían que encontrar la rotación y traslación de la Tierra, cuando en realidad la Tierra estaba quieta. Y por eso empezaron a venir todas estas reinterpretaciones. Ellos asumían que la Tierra era un sistema abierto, que estaba viajando alrededor del Sol. Solamente que entre la Tierra y el Sol estaba este éter, que tenía que ser un medio flexible, maleable. Se elucubraron un montón de cuestiones alrededor del éter, ¿no? Es una palabra genérica. La realidad es que no hay manera empírica de demostrar esa existencia material del éter. Y a veces hay que entrar en otros aspectos a la hora de concebir, sobre todo la luz. Como decía Dani Márquez, a él le habían dicho un profesor de la escuela cuando entra en cuarto año de ingeniería, le dice, bueno, más o menos olvídense un poco o bastante de toda la mecánica clásica de Newton, que interactúa justamente con cuestiones físicas, porque vamos a entrar en el territorio de la relatividad, vamos a entrar en el territorio de Albert Einstein y vamos a modelar lo que podría ser el funcionamiento de la luz, porque no sabemos lo que es la luz. A la fecha de hoy no se sabe lo que es la luz. Se modelan, y cuando uno modela simplifica, linealiza un montón de interpretaciones que no tenemos la capacidad de entender esa complejidad que tiene algo como la luz, literalmente. Y cuando se habla de viajar, que la luz viaja, te están malinterpretando las cosas porque ya están sacando de lado el hecho de la propagación, que para propagar tiene que haber un medio. Una onda se propaga porque hay un medio. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros lo que decimos es, si el sistema es cerrado, no tenemos que encontrar un éter o una Tierra viajando alrededor del éter y generando un arrastre. Porque nuestro mundo está quieto, está cerrado, y ese éter o ese campo donde no solamente la luz, sino hasta tal vez nuestros pensamientos también viajen. Y también viajen cosas más allá de la capacidad generativa que podemos tener nosotros a través de nuestras propias ondas frecuenciales que puede emitir el corazón y la mente. Y ahí empieza toda una cuestión más alquímica, más hermética, podría decirse, que después de todo, esto es lo que intentamos también trasladar con el modelo de Tierra plana. Volver a retomar esa magia que quieren matar, que decía el premio Nobel de Ciencias Exactas. Ciencias Exactas, ¿sí? Exacto. Por suerte en este camino nos encontramos con físicos teóricos como Paco Vinagre, que nos lo explica muy bien, nos lo da masticado realmente todo en ese revisionismo histórico, ¿no?, que ha ido ocurriendo. Teníamos a Wolfgang Schmidt, que era un gran, obviamente, físico, filósofo, metafísico y matemático, que decía: el experimento de Michelson-Morley de 1887 dio como resultado que la Tierra no se mueve alrededor del Sol. Einstein no aceptó ese resultado y entonces alteró las ecuaciones de la física clásica, sin ningún tipo de comprobación, solo con números matemáticos en un pizarrón. Y se puso a doblar el tiempo y el espacio. Y mucha tarasca, porque pero no J.P. Morgan financiaba a Einstein. Pero lo bueno es que no tienen que salir, no salen de nuestra boca esas palabras, esas frases, salen de científicos también reconocidos. Lo que pasa es que la institución académica no les da bola, igual que pasa ahora con grandes premios Nobel que se les tiene silenciados. Entonces, bueno, aquí podíamos escuchar, ¿no? Sobre todo, la idea es esa: mataron el éter, que aunque ahora luego vienen a intentar repescarlo. Sí, porque a día de hoy oficialmente nos dicen esto también. Lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. Es el vacío. Es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda
es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío. ¿Lo va a decir, Éter? ¿Lo va a decir? Yo creo que no. Y que se llama el campo de Higgs. La cambia el nombre. Pero se dan cuenta que parecen Un problema niños. semántico. Parecen maestro. niños inventando historias para jugar y juegan y juegan. Es una locura. Sí. Bueno, es muy interesante también llevar todo esto al campo biológico, como por ejemplo Stefan Lanka, que recomiendo a todo el mundo que lo estudie, ya no solo para conocerse a sí mismo, sino también como para poder entender de dónde parte todo, ¿no? Porque también toca esto del éter y cómo se va concebiendo la energía. El tiempo, vamos bien del tiempo. Sí, no, el tiempo nos come como Cronos. Pero sí, vamos a intentar, acabo rápidamente esto y nos ponemos en el otro modelo. El propio Stephen Hawking decía que nuestras observaciones de los cielos pueden explicarse asumiendo que la Tierra o el Sol están en reposo, ambos, uno o el otro. Ningún experimento físico ha probado que la Tierra esté realmente en movimiento, decía Einstein en su propio libro, ¿no? Hay otros modelos, como el de Tycho Brahe, por ejemplo, que se podían también aplicar y tienen por totalmente desconocido a la gente. Y buenísimo también el libro que escribió Carlo Gorostizaga, de la universidad, junto con Milenko, que literalmente se titula La Tierra no se mueve. No, sin embargo no se mueve. Y sin embargo no se mueve, haciendo alusión a esas grandes palabras, ¿no? Exacto. Hay otros modelos, evidentemente, que podrían funcionar perfectamente, incluso en la observación, esos movimientos retrógrados, yo creo que esto ya debería valer para, como mínimo, replantearse todo el sistema oficial que hay, ¿no? Esos movimientos retrógrados, que los hemos explicado muchas veces, que incluso Giovanni Cassini nos lo dejó plasmados. Aquí pueden ver con la Tierra en el centro, Con el Sol no sale. Con el Sol no sale otra locura con el Sol, pero con la Tierra en el centro, si aplicamos movimientos retrógrados, pues el dibujo que vas trazando esos planetas, las estrellas errantes, son estos. El dibujito, el círculo del centro sería el Sol y alrededor, en este caso sería Júpiter, el de antes era Marte. Marte va por el centro porque es uno de los dos planetas interiores junto con Venus. Júpiter hace esto. Mercurio también es interior. Ahí ves patrones realmente maravillosos, ¿no? Llámale mandalas, llámale geometría, no sé, ancestral, que está integrada en nosotros, pero así funciona la naturaleza y también son herramientas como para que podamos plantearnos qué somos. Giovanni Cassini, un astrónomo y matemático, en 1625 ya que nació, lo dejó escrito en su vida. Lo dejó aquí plasmado, cómo funcionaban, incluso lo dibujó. Yo, hasta que no me metí en esta investigación, no me enteré de nada. Claro, aquí vamos a hacer la diferenciación, por si alguien no la sabe, entre estrellas del firmamento, que van todas firmes alrededor de un mismo punto, y luego están las estrellas errantes que van errando o vagabundas porque no sostienen ese mismo movimiento. Por eso son los planetas. Nosotros no vivimos en un planeta, según nosotros, vivíamos, como decía Nikola Tesla, en un reino y alrededor del cual nos dan vueltas esos objetos. Y además también me recuerda mucho al tema del magnetismo, ¿no? Cómo se va orientando y ordenando todo, porque bueno, luego tocaremos, si da tiempo, un poquito el tema electromagnético, incluso de la electrogravedad. Después de ver todo esto, el propio Edwin Hubble decía que tal condición, la de que la Tierra estuviera inmóvil y en el centro, podría implicar que nosotros estamos ocupando una posición única en el universo, análogo, en algún sentido, al antiguo concepto de una Tierra central. No se puede demostrar la falsedad de esa hipótesis de que la Tierra esté en el centro, pero es rechazable y únicamente podría ser aceptada como último recurso. Así que, nada, primero todo lo otro y ya... A partir de aquí te vuelves a repreguntar, ¿no? Realmente la pregunta de qué somos, qué hacemos aquí, porque si todo está dándonos vueltas presuntamente en el lugar donde habitamos, ahí los planteos filosóficos encarnan nuevamente esas preguntas y nos puede llevar a entender mucho mejor nuestro propio ser. Exacto, mira, el propio Lorenz decía que en pocas palabras todo sucede como si la Tierra estuviera en reposo. Bueno, tal vez lo esté. Rápidamente nos dicen también el tema del péndulo de Foucault para demostrar el movimiento de la Tierra. Bueno, tampoco nos explican que necesita de un empuje inicial, obviamente, que si no se frenaría, si no llevara el electroimán. Además de que el propio Gorostizaga también aquí, como tú decías antes, aquí también te lo explica, ¿no? En su libro. Nos demuestra de forma clarísima la rotación del globo terráqueo, este experimento del péndulo de Foucault. Ellos son tajantes, dicen, pues no, ni este experimento ni los demás lo demuestran. Todo lo contrario. Sino que le pregunten también a un albañil, a algún constructor, cómo funciona la técnica de la plomada cuando la dejan caer hasta que se queda quieta para buscar el nivel en vertical. Y en todo caso, si salieran a hacer un péndulo fuera de la atmósfera, todavía podría encontrar algún planteo, pero haciéndolo a 100
ciertos metros de distancia no tiene mucho sentido a mi entender. Exacto. El tema del péndulo de Foucault no nos explican el efecto Laís, que es una anomalía que supuestamente hay cuando el péndulo se queda girando, o sea, en el mismo sentido, ahí como parado, cuando existe un eclipse solar. Esta pregunta se la hicimos al Museo de la Ciencia de Barcelona y dijo que estaban estudiando, todavía no podían dar una respuesta. Sí, bueno, algún día a lo mejor contestan. Tampoco nos hablan de la anomalía ARA, que por cierto Milenko sí que habla de ella, de la anomalía de la revolución atmosférica, y esto tiene que ver con los ciclones, los anticiclones, con lo que giran Coriolis. Claro, con el efecto Coriolis, si giran en un sentido o en otro. Robert Bennett, también un gran científico que aquí te lo explica y se metió en el tema y evidentemente no es como nos lo cuentan. Y curioso también, aquí lo traigo como anecdótico, en la propia delegación de la AEAMET, la Agencia Española de Meteorología, a una pregunta que le hacían: ¿giran todos los remolinos del hemisferio norte en el mismo sentido? Esto va por lo de la rotación de la Tierra, ¿eh? La respuesta era no. Es más, decía que existían casos de tornados en el hemisferio norte que giraban en el sentido de la aguja del reloj, con lo cual supuestamente no se podría dar, ¿no? Con ese efecto Coriolis, etcétera, etcétera. Por cierto, los de la EAMET también, les pongo aquí, que llevan modificando artificialmente el tiempo desde hace un montón de años y te lo dicen públicamente. Lo que pasa es que esto no sale por la televisión. Pero bueno, y para acabar con este tema del no movimiento, simplemente mostrarles, hay un montón de documentos oficiales y patentes que lo que te dicen es que todo se supone sobre una Tierra plana y estacionaria. Es como documento de la NASA, de aviación, de helicópteros, de aviones, de tiradores. Todo sucede o se asume, todo se asume que la Tierra es plana y estacionaria. Sí, en el único lugar que parece importar que asumamos eso es en nuestra mente. Exacto. En nuestra mente es importante que sea esférica y que gire, para que todo el resto de lo que nos quieren colar tenga fundamento. Claro, hablábamos antes del péndulo de Foucault. Foucault no se quedó contento con ese péndulo y por eso hizo el giroscopio después. Y el giroscopio, pues hablando también el otro día, ¿no?, con pilotos de avión, era como que tenían dos giroscopios y al final el manual que te da el horizonte real, eso no está conectado al otro giroscopio y eso no se mueve de ahí. O sea, al final siempre vuelan con el morro para arriba, más allá de la velocidad tangencial, que quieren intentar salvar por ahí, porque por eso no corrigen la bajada de ninguna esfera. Pero aquí tenemos un vídeo, ¿no? No, pero debería quedarse del revés. El giróscopo del avión y sobre todo el que va y lo lleva con el horizonte artificial y no se da vuelta, ninguno. Pero bueno, un propio manual de pilotos de avión también, Making Assumption. Asumimos the flat earth, la Tierra es plana, no rotating earth, la Tierra nos está moviendo y la masa es constante. Esto es de manuales hasta de pilotos. Y nada, para acabar, les vamos a proponer rápidamente el nuevo modelo que nosotros presentamos, bueno, no solo nosotros, muchísima gente, de hecho aquí nada, todo se comparte y también las ideas vienen de otros, pero el nuevo modelo que de alguna manera se propone y que tiene todo el sentido para nosotros es que vivimos en un sistema cerrado. Un sistema donde evidentemente hay cargas eléctricas, cargas atmosféricas, hay una presión magnética. Claro, pero recordad que la atmósfera tiene carga positiva y luego nuestro suelo tiene cargas negativas. Por eso nosotros también podemos hacer toma tierra. Claro. Y de aquí lo del electromagnetismo, de la electrogravedad y otra manera de concebir y entender la naturaleza. Entonces, en un modelo en el que hay unos límites, arriba el límite serían unos 120 kilómetros, donde está la línea de Kármán, y que estarían allí además, bueno, algunos abogan porque hay una cúpula, nosotros particularmente no abogamos por ninguna cúpula, simplemente se trataría de gases que incluso están los superfluidos, lo pueden investigar, que pueden llegar hasta a cristalizar a ciertas temperaturas. El hecho es que tampoco sabemos exactamente lo que vaya arriba porque no podemos ir a experimentarlo. El centro del modelo que proponemos pues sería el Polo Norte y todo el perímetro sería la Antártida. Abajo ya hemos visto máxima perforación 12 kilómetros del Pozo Kola. El mapa que se propone, que no existe ningún mapa real, ni de la Tierra plana, ni del modelo oficial, un mapa que sea real, digo, en cuanto que sea concreto, exacto, pero el que se propone aquí es el mapa de Gleason, que está patentado ya del siglo pasado, que se ha usado muchísimas veces y que además nos da muestra no solo
cogen mucho más sentido la inmensa mayoría de vuelos, sino que también nos da sentido que el Sol, que es lo que vemos y experimentamos cuando pasa por encima de nosotros, sería la manecilla pequeña de las horas, sería el que marcaría las horas porque sería mucho más cercano y local como veíamos antes. Recordad que Gleason sí que era terraplanista, tenéis ahí los escritos, y el otro día le decían en Radio Rubí a Iru, ¿pero qué tenéis? ¿Un mapa de 200 años atrás? Y Iru le contestó, sí, tú utilizas el enmarcador que tiene 500. Exacto. O sea, que a veces no se puede ni entender, ¿no?, lo que realmente son sus herramientas. Bueno, esto en el mapa que se propone, evidentemente, es lo que le decíamos, que marcaría las horas, sería el Sol, que va girando, va circunnavegando la Tierra. Circunnavegar es dar vueltas en círculo, ¿no? Donde pasa es de día y la parte que queda oculta es de noche, y aquí además habría que sumarle cómo se comporta la luz en el medio en el que está, ¿vale? Y cómo incide la luz en lo que hay abajo. Claro, porque esa atmósfera nunca te cuentan, porque no la tuvieron en cuenta para hacerlo de Eratóstenes. Esto que hemos visto antes del decaimiento, de que al final en la atmósfera hay agua, que realmente no podemos saber el lugar objetivo donde está el punto lumínico, para Eratóstenes se olvidan de todas estas cosas, ¿eh? Te lo explican rápido de otra manera. Sí, con los rayos que caen todos igual. Y el cielo sí que se movería pues, a una velocidad de unos 15 grados por hora, que por eso en un planisferio, pues, cada 30 grados, cada 2 horas, pues puedes ver y aparecer y desaparecer una nueva constelación. Del zodiaco. Bueno, este sería el día de la noche, pero mira lo que salió, hermano, hace 2 días en TV3. A este nivel están los periodistas de los medios de desinformación oficiales. Hemos visto, ¿no?, el modelo que presentamos. Pues aquí te sale el Pera Renom que no sé cuánto debe cobrar, un montón, pero desde luego no será para investigar lo que le va a explicar a la gente que lo ve. Así decía, con esta cara dura, que en la Tierra plana ocurre el dia i la noche. Fos un disc, fos plana, com afirmen els terraplanistes, el que tindríem és això, un disc de vinil i la Terra sempre il·luminada. Com ho faríem perquè no estigués il·luminada? On estaria la nit? Yo creo que ahí se da cuenta de que él con la linterna está enfocando solo a un punto, no a toda. Sempre seria de dia, no? S'hauria de moure el Sol. Llavors el Sol en algun moment hauria de passar per sota o... el Sol pasa por debajo Es ahora una del locura. disco. Pero esto es- pero espera, pero que es peor. la Terra girant vertical, d'alguna manera... Nos daríamos vuelta a la Tierra, el plato, se una caería la locura. sopa al suelo. Este es el nivel, Este es el señores. nivel de Este es el televisión, nivel de los de medios verdad. de desinformación masivos. Porque Y así estas estamos cosas- en todos los ámbitos. Aparte, cosas, cuando se proponen, cuando tú los estás cuestionando, que es algo que no es tan común, por primera vez la humanidad se plantea hacer cuestionamientos firmes, ellos no te dicen qué es lo que cuestionás, como que forman un hombre de paja, te dicen, vos estás cuestionando esto y es así, y manejan todo el asunto. Esa es se la dan clave. cuenta de eso, ¿no? Sí. Crean nombres de paja y sobre todo pensamientos de paja y encima se inventan lo que nosotros proponemos. Claro. O sea, entonces, claro, a la gente, si realmente no se da la oportunidad de escucharnos a nosotros, sino que con su parapeto de medios de comunicación escuchan algo sobre este tema, entonces, claro, estos son tontos. ¿Cómo va a darse la vuelta como si fuera un disco a la Tierra? Lo del nivel no te lo pongo porque no tenemos tiempo, pero es patético. Hombre, nivel muy bajo. Para comedia lo de la NASA. después. Nivel muy bajo, sobre todo cuando se agacha, ¿verdad? Bueno, en el modelo que se propone, evidentemente, las brújulas, que funcionan como funcionan, apuntando a un polo magnético, apuntarían al norte, que estaría en el centro, como decíamos antes, que estaría, bueno, prácticamente debajo de Polaris. Es verdad que dicen que va modificándose el magnético, que el polo geométrico sería por la estrella polar, que nunca ha cambiado, pero la brújula se comportaría de esta manera. Así se puede circunnavegar la Tierra teniendo una orientación, que es el que te orienta, que por cierto el que te orienta es el Sol, que por eso era Horus también. Pero bueno, al margen de eso, queda claro el modelo, cómo funcionaría la brújula. Por cierto, todos los viajes que se han hecho supuestamente dando la vuelta al mundo, lo que han hecho es circunnavegar. O sea, no han dado la vuelta por debajo de los polos en ningún momento, han dado círculos. El modelo que se presenta también, cómo puede haber, que hemos dicho que la Antártida sería lo que quedaría más al exterior, en el perímetro, pues bueno, ¿cómo puede ser así? Y siendo coherente con la física de fluidos, pues porque lo que es la Antártida ya dicen oficialmente que de promedio es el continente más elevado de todos, con lo cual es coherente que pueda contener, como la palabra dice, las aguas que quedan dentro, ¿no? Para que no se desborden, no sé a dónde, porque no sabemos los límites de la Tierra. Sí, otra cosa que me hace mucha gracia, ¿no, Martín? Que nos dicen, no, pero la Tierra que es infinita. Bueno, ¿y tú te has planteado que tú dices que tu universo es infinito y que No, de la totalmente. nada se va creando algo? O sea, es que nunca hacen las mismas preguntas ni reflexiones en base al modelo que les han contado, ¿no?
Exacto. Bueno, Aparte de que la limitación que tenemos de índole burocrática, ¿no? El Tratado Antártico que nos limita la exploración más allá del paralelo 60. Exacto, aquí lo tienen, el Tratado Antártico firmado por todos los países, cuando acabó la Segunda Enemigos Guerra en Mundial. todo menos en esto. Exacto, en esto y en el cielo. Para ir al espacio se ponen todos de acuerdo. Si alguien lo quiere traspasar esos límites burocráticos, pues bueno, se encuentra también con lo que se encuentra, ¿no? Con buques de la Armada que le paran el paso y les obligan a tirar para atrás y a saber alguno que seguro que ha desaparecido. Esto era un programa de televisión que justamente hicieron el intento de ver qué pasaba y, claro, cruzaron el límite y les vino rápidamente un buque diciendo no tienen permiso, ya se pueden echar para atrás. Déjame aclararte que y en el cielo pasa lo mismo. Sí, déjame aclararte que esto no es la esfera de la Tierra, que es la cámara de ojo de pez, ¿vale? La GoPro. Bueno, no tenemos tiempo, que vamos fatal, pero sí que les quiero proponer, no queda tiempo, hermano, sí que les quiero al menos proponer un poquito cómo serían las estaciones del año en el modelo que se presenta, ¿no? Una figura que se llama analema, que es el dibujo que traza el Sol cuando lo fotografiamos desde el mismo lugar todos los días del año a la misma hora. Se formaría este dibujo en forma de 8, que da muestra de que el Sol, cuando aquí en Europa estamos en el estamos en el solsticio de verano, en verano el Sol está más alto y cuando estamos en invierno, en el solsticio de invierno, el Sol está más bajo. Recuerden que esto es una fotografía, una composición cuando se hace durante un año entero. Entonces el Sol lo que haría sería en espiral ascender y después descender, circunnavegando la Tierra, que es como lo vemos, y por eso primero amanece en Europa, después amanece en América y así sucesivamente dando la vuelta al círculo. Un analema que se puede fotografiar y hacer la composición por cualquiera, incluso existen relojes de sol que tú te colocas en un determinado momento a una hora y sabes en qué lugar y en qué estación del año estás. Esto sería un poquito el planteo que se hace de los movimientos. Aquí tienen al Sol en lo alto y va descendiendo y luego pues volvería a ascender. El tema de la presión, del vacío, como decíamos antes, el tema en el modelo oficial que nos proponen de que hay cohetes rompiendo esa barrera atmosférica y en el otro lado estaría el vacío inmenso, evidentemente nos iríamos al garete si fuera así. Sí, si me puedes poner mira, aquí, ¿no? La definición de presión de un gas es la fuerza que ejercen sus moléculas sobre las paredes. O sea, la presión necesitamos unas paredes. Lo que pasa es que con la presión atmosférica no necesitamos paredes, porque las cosas se pueden volver a entender con una gravedad que atrae esas moléculas y no necesita de paredes. Entonces, es como todo, ¿no? Los modelos de Newton funcionan aquí, pero para el universo infinito no funcionan y tenemos que ir a las matemáticas de Einstein. Y para la presión, que todos podemos comprobar, como ahora algún ejemplo que te pondrán, que te lo explican en las propias universidades, que la segunda ley de la termodinámica, no, pero aquí no necesitas de paredes. Hay otra fuerza mágica que lo hace explicar todo. Exacto, bueno, si lo que decías, ¿no? Si pones un habitáculo con un gas y en el otro lado pones el vacío, ¿qué pasará cuando le quites la barrera? Se equiparan presiones. Sí, claro, evidentemente, no tiene mucho más. Pero bueno, esto no ocurre porque gracias a la gravedad las partículas esas vuelven a retenerse. Se nos echa el tiempo encima, tenemos que acabar. No sé, teníamos preparado un poquito el tema de que giran las estrellas en un sentido o en otro, depende del observador, más allá de lo que haya arriba. El modelo también, lo que proponemos es que la luz converge en un punto y ocurriría un poquito también así, sobre todo en los Star Trek del sur. El que esté un poquito más estudiado en el tema sabrá rápidamente entenderlo. Sí, es una visión topocéntrica, pero sobre todo recordar que lo que pase arriba no es signo de que vivamos en una Tierra plana o esférica. Al final nosotros vamos a llevar el debate siempre a la geometría de la Tierra, que es de lo que se está hablando, porque al cielo no podemos ir para tocarlo y realmente saber exactamente cómo está funcionando, pero aquí en la Tierra sí que hay cisnes negros, como hemos visto, que desbancan totalmente el modelo. El tema de la cúpula personal que decías tú, es que sería ¿no? Esto es una simulación que hizo IRU. El Sol va por arriba siempre, en una misma línea recta, pero nosotros que estaríamos dentro de ese domo personal, esfera personal, en la derecha, el Sol nos pasa por encima y parece que suba y después baje cuando anochece, pero el Sol siempre sigue estando en la misma línea recta. Es un efecto óptico visual debido a nuestra visión topocéntrica en todo momento, a nuestra atmósfera personal que ocurre, pero realmente el Sol sigue por la misma línea. Y luego cómo incide la luz, evidentemente, sobre esa atmósfera personal que tenemos todos sobre nosotros.
también aquí una simulación sobre un plano. Esto es un plano, la simulación, no es ninguna esfera. Vuelves a elevarte y vuelves a ver el sol. Pero la gata te puedes diría acercar, no hay una esfera ahí. Sí, es la curvatura. Exacto. Lo que se propone es un modelo, pues ya les decimos, mucho más relacionado con el electromagnetismo, con la electrogravedad. No sé si Iru ahora con Martín nos explicarán un poquito más todo este tema, pero también con los gases que ocurren en el cielo, los colores que se dan cuando se excitan las moléculas, etcétera, etcétera, incluso las propias auroras boreales también podrían estar relacionadas con ellas. Los eclipses, bueno, que nos dicen que solo la NASA puede predecir eclipses, etcétera, etcétera. Tales de Mileto fue el primero oficialmente que se sabe que predijo un eclipse, era terraplanista, porque encima te hablaba del elemento agua como el elemento básico de todo. El ciclo de Saros, también de los caldeos y babilónicos, que ya sabían que cada 223 ciclos sinódicos, que son los de la Luna, hay 84 eclipses. Los mayas también lo tenían en el código de Dresden. Los Vedas, los hindús, ni te cuento. Ellos decían que habían cuerpos celestes ocultos, que eran los que provocaban los eclipses. Yo no sé si es verdad o no, pero ahí te lo explican. Igual que te explican en el canto quinto del Bhagavatam que hay más círculos de tierra con más círculos de agua y la Tierra se expande más allá. Y te explican también todos los movimientos desde una Tierra plana y geocéntrica, evidentemente. La propia NASA te habla de un mundo invisible de los asteroides eléctricos. En el siglo pasado habían también astrónomos que te decían que habían cuerpos cósmicos oscuros de gran tamaño. Te lo digo por el tema de los eclipses, ¿eh? Y bueno, ellos tienen el gran problema también del llamado selenium, que es cuando se puede ver en ese eclipse del Sol de un lado y la Luna, parte de ella, en el otro, algo que sería imposible. Aquí mismo lo pueden ver también. El pequeño nombre utilizado para este efecto se llama selenio y es un efecto que la geometría celeste dice que no puede suceder. Y ahí no puede suceder. Y para acabar, el tema de por qué caen las cosas al suelo, bueno, sabemos realmente lo que es la gravedad, sabemos que realmente si es la Tierra que atrae los objetos, o a lo mejor es el cielo, la presión la que empuja hacia abajo. Nosotros también lo relacionamos mucho con el tema de la densidad, flotabilidad y nuevamente con la orientación que te daría el electromagnetismo. Está aquí el famoso caso de cuando le preguntaron a DeGrasse Tyson que qué era la gravedad. You have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. Bueno, lo que les decíamos también, el nivel de electromagnetismo. Y para acabar, 3 casualidades del heliocentrismo, que nunca me las quiero dejar. La casualidad de que el Sol y la Luna se vean del mismo tamaño, que nos dicen que es porque el Sol está 400 veces más lejos que la Luna y es 400 veces más grande. Si no, además, no podrían ocurrir los eclipses totales. Qué suerte que tenemos en la época de ahora de poder vivirlos, porque si no, no se verían del mismo tamaño, no habrían eclipses totales. Otra gran casualidad del heliocentrismo es la velocidad sincrónica de la Luna, que siempre le vemos la misma cara a la Luna. Eso que dicen que es porque la Luna tarda lo mismo en rotar sobre sí misma que en trasladarse alrededor de la Tierra. Otra gran casualidad que, mira, pues nada, que siga las casualidades. Y otra gran casualidad también es que la ley de gravitación universal que llaman, la del cuadrado de la distancia, la inversa, es exactamente la misma que la ley de Coulomb para las fuerzas electrostáticas. Simplemente tienen que cambiar la G por la K. El problema de los 3 cuerpos no lo tienen ni resuelto, el de los 3, ni se les espera. Y menos aún si le ponen 4, 5 o 100.000, como dicen que hay por el espacio. Entonces, aquí la Tierra, para nosotros, evidentemente, no es una esfera giratoria. Esto que nos vende en la película de que estamos viajando ahora mismo por el espacio en expansión, junto con todas las estrellas, el Sol, la Luna y todos los planetas, bueno, se lo dejamos para ustedes. El que se lo quiera creer, evidentemente, es bien libre. De hecho, lo que este modelo nos hace es sentirnos insignificantes, desvalorizarnos como seres humanos. Por algo la primera herida que dijo Freud era la de Copérnico, que la Tierra no era el centro del universo. Esta fue la primera herida para la psique, igual que la de Darwin, que fue la segunda. Y nada, simplemente las antiguas cosmologías, que eran todas geocéntricas, lo tenían bien claro, además con las construcciones que nos dejaron escritas. Y bueno, incluso la posición de la Osa Mayor también sigue siendo la misma, esos 4 días sagrados del año. Y como decía Jordi antes también, en los calendarios hasta los más antiguos que hay, como es el de Dendera en Egipto, proponen también que la osa polar, la estrella polar sigue siendo el centro y sigue ahí fija. Así que nada, simplemente que se lo planteen ustedes, hay un montón de ítems que hemos dado hoy, hay muchos otros.
No había más tiempo. Lamento si me he pasado un poquito del tiempo, Iru. Una cuarta casualidad que quedó por ahí. Piensen cuando mostraba el analema solar, el movimiento que hace el Sol a lo largo del año, y piensen también que la Luna tiene una observación igual, prácticamente igual. Sin embargo, nuestra mente nos hacen creer que una corresponde al movimiento de nosotros alrededor del Sol, la otra corresponde a nuestra Luna alrededor nuestro. Sin embargo, dibujan el mismo patrón. Es para planteárselo cómo ellos juegan con estas cositas, pero podemos descifrarlo rápidamente. Venga, pues pasamos con la presentación de Iru, que vamos a faltar de tiempo. Muchas gracias a todos por escuchar. El misterio de la vida no es un problema que hay que resolver, sino una realidad que hay que experimentar. Un proceso que no puede ser comprendido si se detiene. Debemos fluir al mismo tiempo que el proceso, unirnos a él.